Buenas tardes a todas y a todos. Les saluda Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación Cervimujeres. Quiero daros la bienvenida a este 9º encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, que, como sabéis, la Fundación celebra de manera trimestral con el objetivo de analizar las principales cuestiones que nutren el debate feminista contemporáneo y establecer conexiones con el mundo de la discapacidad en un contexto tanto estatal, internacional, comunitario europeo y también comparado. Con estos encuentros lo que buscamos es crear pues, un espacio crítico de debate teórico-político y al mismo tiempo un espacio de formación. La metodología que vamos a utilizar en el día de hoy pues, es la que venimos aplicando desde el principio, de tal manera que vamos a contar pues, con una ponencia magistral que durará aproximadamente unos 25 o 30 minutos y posteriormente abriremos un debate en el que intervendrán integrantes del Comité de Personas Expertas del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad, que serán quienes formulen pues, preguntas o bien harán una reflexión acerca del tema central de este evento. Tenemos previsto que la duración total del encuentro sea de 1 hora y, como sabéis, pues se retransmite en el canal de YouTube de la Fundación Cervimujeres. Es un evento totalmente accesible, podéis activar los subtítulos. Y bueno, en este punto quiero agradecer el trabajo que realiza el equipo técnico de la Fundación Cervimujeres, a mi compañero David Vacas y también a nuestras compañeras de la organización FESORCAM, que son las que se encargan de la interpretación en lengua de signos. Pues bueno, sin más, voy a dar la bienvenida a la ponente de esta tarde. Se trata de Marisa Soleto, ella es la directora de la Fundación Mujeres, a quien quiero agradecer sinceramente que haya aceptado estar aquí con nosotras en la tarde de hoy, para disertar o para hablar acerca de los estereotipos de género. Pero antes de darle la bienvenida, me vais a permitir que a modo de presentación pues lea un currículum muy resumido de su trayectoria. Marisa Soleto Ávila es extremeña, es madre de ingeniera, licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, es diplomada en Derecho de Familia y Sucesiones por la Universidad Complutense de Madrid. Casi toda su vida profesional está relacionada pues, con el trabajo en el desarrollo de políticas de igualdad y de los derechos de las mujeres, tanto como empleada pública en la Junta de Extremadura y en el Instituto de la Mujer del Gobierno de España, y también en la iniciativa privada, en Red Consultores. Desde el año 2001 es directora de la Fundación Mujeres, que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que trabaja en proyectos dirigidos al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En representación de Fundación Mujeres, es miembro del Observatorio Estatal de la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, también del Consejo de Participación de la Mujer y del Observatorio de Igualdad de la Radio-Televisión Española. Desde el año 2016 es además la responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, que es una iniciativa de la propia Fundación Mujeres y de la familia de Soledad Cazorla, para el apoyo de huérfanas y huérfanos de la violencia de género. Es una militante activa en organizaciones sociales estudiantiles y vecinales, primero, y después en el movimiento feminista. Yo quería, en nombre de la Fundación Cervimujeres, agradecerte, Marisa, nuevamente tu participación en este encuentro y bueno, ahora sí, ya tuya es la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Isabel, primero por la generosa presentación, ¿vale? Vamos a empezar hablando de roles y estereotipos, ¿no? Y para empezar, quiero deciros que a mí normalmente me da mucha vergüenza que lean mi currículum, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el tema de la percepción que las mujeres pues generamos sobre nosotras mismas precisamente en base al conjunto de creencias y valores que nos han dicho lo que debe ser, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues encantada de haber sido presentada por ti, encantada de tu generosa presentación. Deciros además que efectivamente lo que a estas alturas de mi vida, y teniendo en cuenta que llevo pues, más de 20 años en Fundación Mujeres, pues yo casi me siento obligada siempre a clarificar que soy de esas personas que ha podido cumplir el sueño de cuando era pequeña, ¿no? Es decir, que realmente estoy trabajando en la organización en la que ayudé a crear en su momento,
y que, bueno, pues forma parte de la historia de mi militancia activa, ¿no? De cuando yo empecé a militar aquí en Madrid en la Federación Mujeres Jóvenes y que, bueno, pues he tenido la suerte de poder llevar la responsabilidad de la dirección de programas y la dirección de la gestión y de la participación política de Fundación Mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? Quiero clarificar también que todo lo que voy a contar, por lo tanto, independientemente de pues, esa etapa formativa mía más universitaria y demás, yo lo he aprendido precisamente a través de la actividad de Fundación Mujeres, ¿no? Y creo que es bueno poner en contexto ese trabajo, ¿no? Fundación Mujeres es una organización que se dedica a hacer intervención social para el desarrollo de los derechos de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues, digamos, tenemos diferentes líneas de actuación que trabajan desde con las mujeres individualmente consideradas, es decir, hay servicios de apoyo a la creación de empresas por parte de mujeres, a la inserción laboral, hay servicios de acompañamiento a mujeres que se dedican a cuidar de familiares, tenemos un programa muy bonito que se llama Cuidadanas, y diferentes programas que atienden colectivos especialmente vulnerables, ¿no? Que tienen que ver con la violencia de género y con otros problemas derivados específicamente de la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Como apostar por la diversificación profesional, porque las mujeres trabajen en ámbitos que no son tradicionalmente femeninos, por ejemplo, ¿no? Que también estamos muy activas en todo lo que tiene que ver con la propuesta de incidencia política de políticas de igualdad, ¿no? Isabel mencionaba, por ejemplo, nuestra presencia en el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, pero también desde las diferentes oficinas que tiene Fundación Mujeres en España, que estamos en Galicia, en Asturias, en Madrid, en Extremadura y en Andalucía, pues digamos, procuramos mantener una colaboración activa tanto con las instituciones como con el movimiento asociativo feminista, fundamentalmente, de cada uno de los territorios, ¿no? Y, por supuesto, nos dedicamos, pues, con una de las manifestaciones es ese programa que mencionaba Isabel, que es el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Bueno, pues tenemos toda una línea para hablar de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, ¿no? Porque, bueno, pues primero, porque creemos efectivamente que uno de los problemas de la desigualdad más urgentes, más acuciantes, ¿no? Más sangrantes, más dolorosos, sobre todo cuando se trabaja con familias, que es lo que estamos haciendo desde el Fondo de Becas, trabajar con las familias de las mujeres asesinadas, pues bueno, nos damos cuenta de la necesidad de reparar, ¿no? Y de acompañar el daño que la violencia de género deja en la sociedad, no solamente en las mujeres, sino también en las familias y en sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, luego hacemos otras cosas, hacemos un poquito de cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera, pero básicamente el tema de la misión de la ponencia de hoy, que son los estereotipos de género, es la base prácticamente de todo el trabajo que hacemos, ¿no? Y yo creo que, digamos, pensando en qué podía aportar yo a una reflexión sobre estereotipos de género, precisamente tenía que ver con esa dimensión práctica, ¿no? Es decir, qué significado tienen los estereotipos de género en el marco, digamos, de la puesta en marcha de medidas para la igualdad, ¿no? Sí que quiero hacer una advertencia, ¿no? Lo he estado comentando con las compañeras con las que luego comentaremos, con Cristina, con Carmen. Yo no soy especialista en discapacidad, pero sí que creo que hay puntos comunes que afectan a todas las mujeres en relación con los roles y estereotipos de género, aunque después manifiestan de diferentes maneras según el ámbito y las circunstancias en las que estamos cada una de nosotras, ¿no? Es decir, y eso también intentaré ponerlo encima de la mesa a lo largo de la presentación, ¿vale? Y decía que me voy a centrar en los temas más prácticos porque, en definitiva, definir qué es un estereotipo, yo creo que es una cosa que incluso hay un conocimiento popular, ¿no? Es decir, un estereotipo es una idea preconcebida en términos generales. No solamente existen estereotipos en el ámbito de lo que tiene que ver con los hombres y las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres, sino que existen muchos estereotipos que afectan a diferentes aspectos de la vida y que básicamente
en muchas ocasiones, cuando producen consecuencias negativas, podemos identificar como prejuicios, ¿no? Es decir, que un estereotipo, una idea preconcebida, lo que hace es, sobre todo, que un conjunto de personas o una sociedad asuma como válida una idea que no se cuestiona, ¿no? Y que es asumida globalmente y que puede afectar a diferentes características individuales, ¿no? Hay estereotipos que tienen que ver con la procedencia territorial, yo qué sé, por citar algunos de los que hay en España, pues todo el mundo sabe que los de Cataluña son más tacaños que los de otro sitio, ¿no? Efectivamente afectan a la discapacidad y afectan a los comportamientos de mujeres y hombres, ¿vale? Por lo tanto, un estereotipo, si le ponemos el apellido de género, es decir, todo aquello que afecta a las relaciones que existen entre hombres y mujeres y las relaciones de poder, cómo se reparten los derechos y cómo se relacionan con el poder los hombres y las mujeres, sería una idea preconcebida sobre cuál debe ser el papel de hombres y mujeres y cuál debe ser el comportamiento, la posición, la situación, el valor, cómo deben actuar los hombres y las mujeres en las diferentes situaciones dadas, ¿vale? Son cosas que están muy arraigadas en lo que es la conciencia social y el comportamiento social, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando hablamos en diferentes ámbitos de qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, y muchas veces alguien apela o a la educación o desde otro punto de vista al tema de cambiar las cabezas, ¿no? Cambiar la idea, las ideas y las creencias y valores de la mayor parte de las personas, realmente estamos apelando a cambiar ese conjunto de roles rígidos y de estereotipos de género sobre los hombres y mujeres, ¿no? Pueden ser abiertamente hostiles contra las mujeres, pues las mujeres son seres irracionales, son seres... hay, por ejemplo, muchos estereotipos en el comportamiento sexual que directamente son el origen, ¿no? Y la causa muchas veces de que se pueda llegar a justificar la violencia contra las mujeres, o pueden tener otra apariencia, pueden ser benignos, ¿no? Y efectivamente, pues bajo la apariencia de un halago, de un piropo, de una mayor consideración para con las mujeres, pues efectivamente, no obstante, estar determinando de igual manera el comportamiento, ¿no? Y aquí tendríamos todo ese paquete de ideas preconcebidas sobre las mujeres somos más intuitivas y por lo tanto se nos dan mejor determinado tipo de trabajos, o las mujeres somos más cariñosas o tenemos más mano con el trabajo doméstico y los hijos, ¿no? Es decir, que digamos que no solamente son ideas hostiles, sino que son ideas simplemente que separan la atribución de roles y estereotipos entre hombres y mujeres, ¿no? Pensad que este juego, la importancia que tienen desde el punto de vista del análisis social es que en torno a esta idea de para qué sirven los hombres y para qué sirven las mujeres, por ejemplo, cada vez que trabajamos en temas de mercado laboral, gran parte de la apariencia que el mercado laboral tiene en España en la posición que tienen hombres y mujeres, básicamente se corresponde con la aplicación de los estereotipos de género a la actividad laboral. Es decir, si miráis en qué trabajan las mujeres, pues las mujeres trabajan más relacionadas en actividades de servicio y dentro de estas de servicios de cuidado, de servicios de educación, ¿no? Mientras que si nos vamos a otro tipo de actividades, como pueden ser las actividades en la industria, en la construcción, pues efectivamente encontramos muchas menos mujeres en ese tipo de sectores, de tal manera que esa visión estereotipada sobre qué es lo que los hombres y las mujeres, o qué es una actividad laboral adecuada para las mujeres, o qué es una actividad laboral en la que las mujeres no se van a encontrar a gusto, pues condiciona muchas veces una segmentación, por ejemplo, del mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, al final, toda esta configuración de roles y estereotipos de género tiene una consecuencia directa sobre la vida de las personas, ¿no? Y lo tiene en dos sentidos. En primer lugar, porque hemos de considerar que las propias personas quedamos atrapadas, hombres y mujeres, quedamos atrapadas en la construcción y en la organización de nuestra vida
por esa configuración de roles y estereotipos de género, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de que las mujeres son más cariñosas o están más dotadas para el cuidado de los hijos, al final lo que condiciona esa predefinición y esos prejuicios es que las mujeres se ubican más en el trabajo doméstico, en el cuidado de personas y por lo tanto acaban diseñando una expectativa de vida que tiene muchas menos posibilidades de interacción de carácter social. Es decir, los estereotipos de género acaban haciendo que las mujeres sean consideradas como las principales responsables del cuidado, ¿no? A veces, incluso detrás de esos estereotipos benévolos que dicen que es que se nos da mejor, que lo hacemos mejor, que no hay nada como una madre, madre solo hay una, etcétera, etcétera. Bueno, pues digamos que en ese paquete de estereotipos que vinculan a las mujeres con el cuidado, por ejemplo, está detrás de todo ello la diferente disposición de los tiempos entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, después cuando vemos las encuestas de tiempo, vemos que esta creencia social compartida, pues efectivamente tiene una dimensión que acaba afectando a la vida cotidiana, hasta el punto de que las mujeres dedican de su día más de 2 horas y pico más que los hombres a los temas del cuidado, ¿no? Y por lo tanto acaba configurando una construcción de expectativas de vida de las propias mujeres y los propios hombres que les coloca en diferentes espacios sociales y construyen diferentes expectativas de vida, ¿no? Que básicamente además condiciona las oportunidades y la igualdad existente entre hombres y mujeres. O sea, es un sistema que genera desigualdad, ¿no? Porque efectivamente reducir al ámbito de lo privado o vincular fundamentalmente con el ámbito de lo doméstico y lo privado a las mujeres, mientras que vinculamos al ámbito de lo público y el mercado laboral a los hombres, pues evidentemente acaba disminuyendo las oportunidades de las mujeres, ¿no? Pero además, las consecuencias que tienen estos estereotipos afectan no solamente a, digamos, a las decisiones individuales que tomamos las personas, sino que estas ideas están en la base de la configuración de la mayor parte de las estructuras sociales en torno a las cuales nos relacionamos las personas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esas decisiones individuales que condicionan las expectativas de vida de hombres y mujeres y que acaban afectando las oportunidades, tienen como espejo el hecho de que, por ejemplo, las estructuras laborales se ajustan perfectamente a esa cuestión del estereotipo, ¿no? Es decir, las estructuras laborales, por ejemplo, o la realidad del mercado laboral, entiende que el hecho de que las mujeres estén mejor dotadas para el tema del cuidado las hace menos disponibles para el mercado laboral, mientras que los hombres que no están destinados al cuidado y todo, pues están más disponibles para la producción de bienes y servicios, ¿no? Y toda la organización laboral se compone conforme a eso, de tal manera que acabamos diseñando en torno a estos estereotipos un modelo de trabajador completamente estereotipado, que efectivamente tiene que ser un varón, que tiene pocas responsabilidades familiares o que tiene alguien que se las puede atender, ¿no? Y esas presunciones están después en la valoración. De esta forma, cuando una mujer se acerca, por ejemplo, a pedir un empleo, y esto lo habréis oído muchas veces, ¿no? En la denuncia de política pública, pues todas estas preguntas que supuestamente ya están prohibidas en los procesos de selección y que apelaban a preguntas hacia mujeres, ¿no? De si piensas tener hijos, si tienes pareja en este momento, cómo te planteas tu maternidad, o estas cosas que vemos en las revistas del corazón, ¿no? De pues cuando entrevistan a una política que le pregunten ¿y cómo te organizas con tus hijos? Cosas que no se preguntan a los hombres, pues realmente está respondiendo a esa visión de cómo responden las estructuras laborales y de desempeño público en relación con los estereotipos. Es decir, cuando vemos a una mujer que está dedicada al ámbito laboral, inmediatamente salta un resorte, esa idea estereotipada de que si está teniendo éxito en el trabajo, seguramente es porque está abandonando a sus hijos, ¿no? O al contrario, es decir, mucho más hostiles, el tema de qué hace esta señora optando a ser la presidenta de una gran compañía
es una ambiciosa, ¿no? Es decir, se ponen en negativo características que se valoran positivamente en un hombre, ¿no? Es decir, un hombre muy ambicioso puede llegar a tener un gran aprecio profesional, mientras que una mujer muy ambiciosa pues es valorada negativamente, ¿no? Porque efectivamente esa plena disponibilidad está fuertemente caracterizada por los roles y los estereotipos de género que tenemos. Y las estructuras sociales, pues pasa lo mismo, es decir, que todo lo que tiene que ver con la política, con la familia, ¿no? Responde en muchas ocasiones y tiene una respuesta colectiva por parte de la sociedad que está muy ajustada todavía a lo que son los roles y los estereotipos de género rigurosos, ¿no? Entre hombres y mujeres. Claro, digamos que esta es la teoría general, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que ha atribuido una serie de características y una serie de connotaciones positivas o negativas, que serían esos roles y estereotipos de género, según si una es mujer o es hombre, y por lo tanto le abre una ventana de oportunidad diferente en función de esas ideas estereotipadas. ¿Qué consecuencias produce esto cuando nos ponemos a trabajar realmente sobre la igualdad de oportunidades de nosotras y de las mujeres, por ejemplo, que se dirigen a Fundación Mujeres, ¿no? Pues en realidad lo condiciona todo, ¿no? Porque, por ejemplo, parte de las dificultades que podemos tener las mujeres en el mercado laboral tiene que ver en muchas ocasiones, y todos los procesos de empoderamiento que seguramente estáis trabajando también desde las organizaciones que trabajáis con mujeres y discapacidad, tienen que ver en muchas ocasiones con la generación y la superación de los estereotipos sobre una misma, ¿no? Es decir, que en Fundación Mujeres, por ejemplo, en muchas ocasiones trabajamos el empoderamiento personal e individual de mujeres, por ejemplo, que se están dedicando al cuidado y que lo hacen desde la perspectiva de que no tienen ninguna otra opción y que muchas veces no piden ayuda porque consideran que es su propia responsabilidad. Por lo tanto, la primera afectación sobre la desigualdad que tenemos de roles y estereotipos de género tiene que ver con los propios perfiles de las mujeres, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en Fundación Mujeres es intentar que las actividades de empoderamiento personal, individual, intenten superar esas cuestiones, incluso en cuestiones que tienen que ver con funcionamiento general de las instituciones, ¿no? Es muy frecuente que tengamos programas de intervención que, por ejemplo, intentan superar las resistencias de participación de las mujeres en ámbitos masculinizados, ¿no? Es decir, ¿por qué no vamos a atrevernos a participar en ámbitos científicos, tecnológicos y demás, ¿no? Es decir, que ese tipo de cuestiones. En segundo lugar, tenemos que ver si los estereotipos condicionan un mal funcionamiento institucional, y esto me parece ya mucho más grave, ¿no? Es decir, que claro, estamos en un momento en el que el desarrollo de las políticas de igualdad, que desde el principio han integrado efectivamente este trabajo contra los roles y estereotipos de género que limitan los derechos de las mujeres, pues tenemos ya muchísimas medidas, digamos, que permiten, ¿no? Que permitirían un desarrollo de política de igualdad y que tienen como objetivo equilibrar los derechos de las mujeres. Pero, sin embargo, cuando vemos el resultado de estas políticas, no siempre encontramos lo que nos gustaría encontrar, ¿no? Y me voy a referir a dos ejemplos que me parecen bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cuidado de las personas y la conciliación de la vida familiar y profesional, se llevan regulando en España medidas para equilibrar la participación de hombres y mujeres en el cuidado de las personas, pues prácticamente desde hace más de 20 años, ¿no? Es decir, las primeras leyes que se llamaron de conciliación de la vida familiar y laboral pues son de antes del año 2000, de finales de los años 90, y 20 años después, con objetivos claros de que efectivamente hombres y mujeres compartieran, pues estamos muy lejos de ese objetivo, y ahora mismo todavía se siguen produciendo unos desequilibrios muy importantes, ¿no? Y una afectación sobre el cuidado muy importante. ¿Para qué nos sirve conocer todo el paquete de estereotipos que liga a las mujeres con el ámbito del cuidado y con el ámbito de la conciliación, del tema del ámbito doméstico y del cuidado de las personas enfermas, mayores y crianza?
pues para poder evaluar de forma previa, es decir, hacer un impacto de género sobre las medidas que se pongan en marcha. Es decir, si nosotras ponemos en marcha, que es lo que ha venido pasando durante estas décadas, permisos para que las familias libremente participen o se cojan permisos de cuidado, de conciliación dentro de la familia, existe una probabilidad muy elevada a que sean las mujeres las que dentro de la familia sean las destinatarias de ese tipo de permisos, ¿no? Y por lo tanto, digamos que si limitamos a eso las medidas que vamos a poner en marcha en materia de conciliación, pues seguramente estaremos incidiendo en un peor posicionamiento de las mujeres en la actividad laboral, por ejemplo, ¿no? Y demás. Además, cuando hay una cosa que sí quería comentar con vosotras, porque además incluso me gustaría aprender de vosotras, ¿no? Y comentar posteriormente, hay en algunas ocasiones en las que el cuidado y el autocuidado de las personas, ¿no? Puede tener consecuencias sobre el reconocimiento de derechos, ¿no? Por ejemplo, los estereotipos sobre la capacidad que puedan tener las mujeres, incluso mujeres muy mayores afectadas de ciertos procesos de discapacidad, ¿no? Ya por cuestión de edad, de movilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, tienen menos puntos en algunas consideraciones de la dependencia o de la propia discapacidad, sencilla y llanamente porque saben hacer las tareas domésticas, ¿no? Mientras que en algunas ocasiones el hecho de no saber, digamos, administrar el autocuidado puede dar una mayor probabilidad de reconocimiento de la dependencia, ¿no? Entonces, digamos que la ligazón de esos roles y estereotipos rígidos pues acaban representando diferentes derechos y diferentes afectaciones en materia de igualdad. Por ejemplo, otro ámbito donde vemos que los roles y los estereotipos de género están generando problemas es en el ámbito judicial y, si me permitís, en relación con los temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Y yo, si os digo aquí, por ejemplo, que el feminismo lleva trabajando desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género contra esa idea de que un maltratador no es un buen padre, ¿no? Pues bueno, pues digamos que ha habido que combatir en el marco de la justicia y hemos necesitado hasta 3 legislaciones para efectivamente vencer ese convencimiento, por lo tanto estereotipo, muy asentado incluso en los juzgados especializados en materia de violencia de género, que decía que un señor que le pega a su pareja no tiene por qué ser un mal padre para sus hijos e hijas, ¿no? Y eso, a pesar de haber presentado en muchísimas ocasiones las consecuencias de los efectos negativos, ¿no? que la exposición a la violencia de género tiene sobre los niños y las niñas. Y eso también en el ámbito, digamos, de la justicia y de la violencia de género, por no hablar de una serie de mitos y estereotipos que hablan, por ejemplo, sobre sobre la maldad de las mujeres, ¿no? Y todo este tipo de estereotipos, digamos, que tenemos más asociados quizá al refranero español, ¿no? De las mujeres como la perdición de los hombres, ¿no? Cuestión muy preocupante que está volviendo a surgir en este momento en la población más joven, ¿no? Y que no sé si habéis visto los últimos estudios que hay en relación con la percepción de la violencia de género y la población más joven, que vuelve a decir efectivamente, que vuelven a expresar opiniones que dicen, bueno, que en realidad los hombres no son violentos, sino que como las mujeres, digamos, son más maliciosas, pues son capaces efectivamente de hacer perder los nervios a alguien que puede llegar a agredirlas en un momento determinado, pero que en realidad es culpa de las mujeres, ¿no? De este tipo de opiniones, por ejemplo, que están fuertemente estereotipadas y que tienen que ver con esos estereotipos que aplican en la relación entre hombres y mujeres y las relaciones de pareja, y que el refranero español está lleno de cosas horribles que no voy a repetir, evidentemente, pues vuelven a estar vigentes en este momento y demás, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los estereotipos de género, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que saber es que combatir los estereotipos, las ideas preconcebidas sobre qué son los hombres o qué son las mujeres o cuál debe ser el comportamiento,
forma parte de los objetivos, desde luego, de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Que dicen, que hablan en todo momento desde diferentes aspectos de la posibilidad de poder construir expectativas de vida exentas de roles y estereotipos de género que generan desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y por lo tanto tenemos herramientas de intervención. Desde el movimiento feminista se ha insistido siempre en que una de las principales herramientas que debe servirnos para combatir todo este paquete de idea preconcebida tiene que ser la sensibilización social y, desde luego, la educación, ¿vale? En Fundación Mujeres llamamos mucho la atención sobre este aspecto de trasladar a la educación de las futuras generaciones el reparar los roles y estereotipos de género, porque tenemos que ser conscientes de que eso va a cambiar solamente si tenemos una sólida educación para la igualdad. Es decir, yo que ya tengo algunos años, ¿no? Pues como os digo, veo con cierto espanto que hay determinado tipo de estereotipos, ¿no? Que resurgen cada cierto tiempo y que están prácticamente intactos, ¿no? Sobre el valor de los hombres y las mujeres o cómo los hombres y las mujeres se relacionan con diferentes ámbitos, ¿no? Y un ejemplo muy importante ha sido, por ejemplo, el ámbito de la tecnología, donde casi no hay mujeres porque se considera que no es una actividad de mujeres, ¿no? Entonces, digamos que los roles y los estereotipos tienen la capacidad de renovarse a cada paso, ¿no? Y por lo tanto, si queremos que desde la sensibilización social para toda la población, pero particularmente desde la educación, podamos vencer esos reparos o esa visión estereotipada sobre las relaciones entre hombres y mujeres y la construcción de expectativa de vida de chicos y chicas, es porque tenemos que incorporar en la educación elementos diferentes, ¿no? Y aquí estaríamos hablando de educación para la igualdad, de coeducación y de educación desde el feminismo, ¿no? Y desde el enfoque de los derechos de las mujeres y desde la existencia también de niñas empoderadas, ¿no? Sin olvidar efectivamente que el empoderamiento de las niñas no va en detrimento de los niños, sino en la construcción de relaciones más igualitarias entre chicos y chicas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay obstáculos muy relevantes y muy importantes que quiero mencionaros, y es imprescindible en este ámbito, por ejemplo, incorporar al sistema educativo educación afectivo-sexual y efectivamente romper con la tendencia de los mitos que la prostitución o la pornografía está incorporando, fundamentalmente la pornografía, perdón, está incorporando a la visión que chicos y chicas tienen sobre las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, ¿no? Y después yo creo que sí que hay una responsabilidad por parte, pues, de las organizaciones feministas que trabajamos en el ámbito de igualdad, y es denunciar y estar alerta sobre las propuestas que la política pública nos hace, ¿no? Utilizando uno de los instrumentos con los que trabajamos Fundación Mujeres, que son esos análisis de género, esos impactos de género, evaluaciones de género, que hemos denominado así, y que básicamente son intentar utilizar una especie de bola de cristal, pues, sabiendo lo que sabemos, ¿no? De las desigualdades que existen en la sociedad entre hombres y mujeres. Cuando me proponen una política pública determinada, ¿qué creemos que va a pasar, ¿no? Y si realmente el resultado que estamos esperando, sea cual sea el ámbito de intervención, sea porque estamos hablando de desarrollo económico, sea que estamos hablando de políticas de despoblación, de políticas de inclusión social para personas que están en diferentes situaciones de vulnerabilidad, incluyendo la discapacidad, si la propuesta que nos están haciendo realmente tiene un enfoque de derechos para las mujeres o no. Y ahí parte de la técnica tiene que ver con que si esa política realmente nos está dando oportunidad para erradicar y sobreponernos a algunas de las ideas preconcebidas que son limitativas con los derechos de las mujeres. ¿Vale? Yo, básicamente, esta es un poco la idea. Es verdad que estamos, además, lo comentábamos antes de entrar, en un momento convulso, donde las terminologías están evolucionando mucho, pero en cualquier caso, es decir, saber que tenemos un conocimiento bastante preciso sobre cuáles han sido las consecuencias que sobre las mujeres en diferentes circunstancias
sufren, ¿no?, como consecuencia de esas ideas preconcebidas sobre lo que las mujeres pueden o no pueden hacer, ¿vale? Y hablando además en nuestras sociedades occidentales, que los estereotipos de género tienen resultados particularmente gravosos en los casos en los que además interseccionan con otro tipo de discriminaciones, ¿no? Es decir, que las mujeres pobres, las mujeres con discapacidad, las mujeres que están en situación de migrantes, etcétera, etcétera, pues en esa intersección van a sufrir probablemente, y mujeres, por ejemplo, que están en contextos culturales o étnicos, que tienen particulares normas para el comportamiento de las mujeres, pues probablemente van a sufrir con mayor virulencia las consecuencias, ¿no?, de estos estereotipos que limitan los derechos de las mujeres, y que por lo tanto pues es necesario que desde el feminismo y desde la política pública, fundamentalmente desde la política pública, sean tenidas en cuenta cuando se trata de trabajar a favor de los derechos de las mujeres. Y a vuestra disposición, Carmen, Cristina, para que comentemos lo que os parezca. Bueno, muchísimas gracias, Marisa, por tu intervención muy interesante, lo que nos has estado contando en relación con los estereotipos de género. Y lo que vamos a hacer en esta segunda parte del encuentro es poner en conexión todo lo que nos has estado relatando con esa visión que nos ofrece mujeres expertas, activistas por los derechos de las mujeres con discapacidad. Nos acompañan esta tarde Cristina Paredero, que es patrona de la Fundación Femimujeres y también una activista por los derechos humanos de las mujeres de este sector de población, y también nuestra compañera Carmen Arana, que además de ser también una activista, es miembro, es integrante del Comité de Personas Expertas del Observatorio de Feminismo y Discapacidad. No sé quién de vosotras dos quiere comenzar. Por ejemplo, Cristina, podemos... Vale, si queréis empiezo yo. Me ha interesado mucho una cosa que has dicho, Marisa, y es que al final yo veo que los estereotipos también cambian mucho en el momento en el que metes una intersección de por medio. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad y en concreto de las mujeres autistas, que es lo que a mí más me afecta, porque yo soy una persona autista, por ejemplo, si nos vamos al tema de las cuidadoras, de mujeres que por estereotipos tienden a ser cuidadoras, en el tema del autismo no es así, porque hay otro estereotipo que rodea el autismo, que es la sobreprotección, de las familias, y eso se da con más insistencia en las mujeres. Es decir, si seguimos con los estereotipos de que las mujeres son débiles, en el autismo todavía más si recurrimos a esa sobreprotección. Entonces, muchas veces las mujeres no son aptas ni siquiera para cuidar, pero por otra parte, eso también es como un arma de doble filo, porque a lo mejor las mujeres no valemos para cuidar, no valemos para ser madres dentro del autismo, pero sí que somos perfectamente válidas para todo lo que es el orden, porque se dice de nosotros y nosotros que somos muy ordenados, que somos muy rígidos y que somos muy pulcros. Entonces, para un estereotipo como puede ser el tema de las cuidadoras, pues eso es algo que se nos niega incluso a un nivel íntimo y a un nivel sexual, pero para otras cosas sí que se incide mucho sobre ese tema de que nosotras al final pues solo valemos para ordenar y para limpiar, por ejemplo. Se me ocurre. Completamente de acuerdo, Cristina. O sea que primero, efectivamente, a ver, pensemos que hay fenómenos completos que conocemos. O sea, cuando hablamos de feminización de la pobreza, por ejemplo, la consecuencia que tiene sobre el global de las mujeres, y porque además, efectivamente, hay una cosa que siempre, o por lo menos ahí me pasa, ¿no?, cuando hablamos, no se nos puede olvidar nunca desde dónde estamos hablando. Estamos hablando desde el occidente democrático, con reconocimiento de los derechos y libertades, ¿no? Quizá deberíamos acordarnos en este momento pues, de las compañeras que en Irán están quemando velos y que serían esas intersecciones
culturales, ¿no? O las mujeres que en Afganistán pues directamente están siendo maltratadas por la calle, ¿no? Y demás. Entonces, evidentemente, digamos que las consecuencias que determinado tipo de reglas y valores, ¿no?, se atribuye a las mujeres en diferentes situaciones y diferentes circunstancias provocan resultados completamente diferentes, ¿no? Y podríamos hablar desde América Latina hasta Asia y probablemente encontraríamos a lo largo de todo el mundo. Si hablamos de edad, nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, fijaros los estereotipos que sufren las mujeres asociados al tema de la edad, ¿vale? Si hablamos de procesos migratorios, fijaos qué diferente es para un chaval joven subsahariano cruzarse el Sáhara, coger una patera ¿no? y hacemos un análisis de riesgos, lo diferente que es para una mujer subsahariana, ¿vale? Y qué es lo que le va a haber pasado a uno y a otro a lo largo de ese trayecto, simplemente porque uno es de un sexo y otro es de otro, ¿no? Es decir, entonces, todo ese tipo de cosas afectan, o sea, tienen que ver en muchas ocasiones con el convencimiento profundo de cuál es el comportamiento de hombres y mujeres, ¿no? Hay que recordar también que los estereotipos afectan a los hombres, ¿eh? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la depredación sexual tiene un fuerte componente de estereotipo, ¿no? Y demás. Entonces, claro, cuando efectivamente intentamos, os decía, desde el feminismo queremos cambiar el mundo, la mayor parte de las veces queremos cambiar las cabezas de la gente para cambiar el mundo y las visiones, ¿no? Cuando hacemos apelación a las gafas violetas, todo ese tipo de cosas, en realidad lo que estamos queriendo es cambiar la visión que la gente pueda tener sobre hombres, sobre mujeres y sobre las relaciones entre hombres y mujeres, que sería un poco el resumen, ¿no? Efectivamente, no lo he puesto de ejemplo, no me atrevía, porque ya os he dicho que yo no soy experta en discapacidad, pero cuando hemos trabajado en programas y hemos hecho análisis, ¿no?, de las diferentes dificultades por grupos de mujeres y demás, evidentemente, por ejemplo, las mujeres con discapacidad y sobre todo con discapacidad intelectual en este país tienen un problema severo con la autonomía. Que normalmente está inserta a veces incluso en las propias familias. Es decir, resulta muy frecuente que las familias busquen para sus hijos con una discapacidad concreta un centro ocupacional, espacios donde se puedan relacionar, etcétera, etcétera, mientras que esto es mucho menos frecuente para las mujeres, ¿no? Y claro, al final las feministas somos mucho de decir, bueno, claro, es que el cuestionamiento de la autonomía es una cuestión que está en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Y si hablamos de autonomía, pues hablaremos de la autonomía desde este espectro, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahora mismo, el tema de las familias en general, tanto cuando están educando a las niñas adolescentes como cuando tienen una hija con discapacidad, tal, son menos propensos a reconocer la libertad de las mujeres y su necesidad de relacionarse con el mundo, y lo que intentan es todo lo contrario, ¿no? Y podemos ir al otro extremo y decir, es que la brecha salarial seguramente tiene mucho que ver con la comprensión que la sociedad tiene de la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay estereotipos que acaban afectando de una manera muy diversa. El estereotipo es el mismo. Las mujeres no son independientes y, por lo tanto, tienen menos necesidades económicas, tienen menos, ¿no? O sea, no hace falta que se relacionen, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que, por ejemplo, esto que dices de vencer los estereotipos que se producen después, pues en un entorno de discapacidad, pues es efectivamente uno de los objetivos de definirlo, ¿no? Ese principio está definido en la legislación también, es decir, vamos a ponerle nombre, ¿no? Porque cuando hablamos de interseccionalidad, de lo que estamos hablando es de eso, es decir, si yo cojo efectivamente o si miro la discapacidad, me da igual, si miro a las mujeres que si miro a la discapacidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando yo soy capaz de enfocar a la vez el contexto de la discapacidad y el contexto de la vida de las mujeres, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es el que tú acabas de poner, Cristina, ¿no? El tema de, efectivamente, la sociedad en su conjunto, cuando tiene que coger el estereotipo de buena madre, por ejemplo, excluye a las mujeres con discapacidad, ¿vale? Es decir que, por lo tanto, efectivamente, la intersección entre género y discapacidad, sexo femenino, mujeres y discapacidad, pues efectivamente no opera igual en relación con la maternidad, ¿no? Incluso, me decía Isabel, no está Ana Peláez hoy, pero yo recuerdo a Ana Peláez
en multitud de mesas hablando del problema de la esterilización forzada que ha habido en este país en relación con los derechos, ¿no? Entonces, digamos que lo que para todas las demás es el tema de un destino divino, pues a veces, claro, salvo si tienes discapacidad, que entonces se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, la interseccionalidad tiene que ver con eso, el tema de que seamos capaces de analizar qué es lo que pasa cuando cruzamos diferentes variables, ¿no? Y bueno, pues no me atrevo a avanzar más, Cristina, que seguro que tú sabes mucho más que yo sobre estereotipos, por ejemplo, de carácter sexual. Es que no me lo quiero ni imaginar. A ver, ¿Vale? sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. En estereotipos de carácter sexual, o sea, no solamente tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad de ser mujer con discapacidad, sino también, sobre todo cuando hablamos de cuando se tiene una sexualidad diversa. Eso está muy relacionado o bien con muchos extremos como la asexualidad, como que somos personas asexuales y personas asexuadas, o bien también se lleva al otro extremo como puede ser la promiscuidad. Y por supuesto, todo el tema de las esterilizaciones forzosas, eso podría dar que hablar todo un webinario. Sí, pero bueno, pero a ver, tenemos medida en la legislación, ¿no? Entonces, habrá que ver efectivamente cómo se preservan esos derechos en un momento determinado, ¿no? Entonces, quiero decirte que, pero, digamos que limitándonos al tema, ¿no? El tema de los estereotipos, pues evidentemente la visión que se tiene en diferentes situaciones y cómo afecta a la desigualdad, pues puede tener mucho que ver con esa visión generalizada, ¿no? En este caso concreto sobre cuál es la idea, cuál es el estereotipo socialmente compartido que una sociedad tiene sobre las personas con discapacidad y cómo ese estereotipo cambia cuando estamos hablando de mujeres. Y cuando estamos hablando de mujeres con una discapacidad sensorial, física o psicológica, es decir, que cambia incluso en cada una de las circunstancias, ¿no? Efectivamente, porque al final los estereotipos cambian según las diferentes discapacidades, no es lo mismo. Para un estereotipo y para una creencia, una discapacidad intelectual y el desarrollo como la mía, que una discapacidad más física. Tiene una larga trayectoria, sobre todo en empleo, en liderazgo, en participación, cosa que en mi discapacidad, por esa sobreprotección que hablaba antes, no tenemos. No es lo mismo y al final el feminismo se tiene que adaptar a las diferentes discapacidades. Esto es un hecho. Como tenemos solamente 10 minutos y está Carmen también con nosotros en el debate, quizás podríamos darle paso a su pregunta o su reflexión, ¿te parece, Carmen? Y ya cerramos el encuentro. Yo lo que he ido siguiendo la conversación de Marisa y me he ido apuntando algunas cosas, poniendo algún aporte y añadiendo el tema de las mujeres con discapacidad. Entonces, antes de nada, Marisa, felicidades por tu currículum. Bueno. Creo que no debemos avergonzarnos para nada. Es verdad que es un sesgo de género, claro. y nos tenemos que ir deshaciendo ese mito de la impostora, porque si no, vamos mal. Sí que es verdad que el género nos atraviesa antes de nacer, los famosos colores rosa y azul que ya nos ponen en las habitaciones, y además nos dicen que el azul está más alto que el rosa. O sea, que ya nacemos ahí con esa diferencia. Incluso hay niñas en algunos países que ya ni siquiera llegan a nacer porque saben que son niñas, ni siquiera nacen. O sea, que hay menos niñas en el mundo porque ya automáticamente... Entonces, relacionado con lo que decía, yo voy por el orden que más o menos, lo que decía Marisa de la mujer ambiciosa en el trabajo frente al hombre ambicioso. Lo mismo te dicen con el carácter, o sea, parece que no puede haber una mujer que tenga un carácter fuerte. Y encima a mí me han llegado a decir, yo tengo discapacidad física, que estoy amargada por ir en la silla y que por eso tengo ese carácter. O sea, además... Pues que mira, añaden, sí, es algo... Es un punto en común entre el feminismo y la discapacidad. Las feministas también estamos siempre amargadas. ¿Acordaros? Sí, es verdad. Es verdad, también nos dicen eso. Es que tú estás amargada porque no sé qué, cuando sí. Pues encima añádele que yo estoy amargada y que estoy así porque tengo una discapacidad. Entonces, había comentado también el tema de la discapacidad. Comentaba antes la compañera Cristina. Sin embargo, a las personas con una discapacidad intelectual o cognitiva no se las valora por lo que decíamos para el trabajo. Sin embargo, muchas están trabajando fuera y además en negro porque no se las contrata en trabajos
de cuidados de personas. ¿Cuántas no se han quedado en el paro ahora con la pandemia, que se han quedado en el paro y sin cobrar nada? Porque las han echado de las casas cuando ha habido la pandemia, cuando estaban cuidando la casa o cuidando de una persona o lo que fuera. Entonces, sí que es verdad que ahí hay un doble rasero a gusto del consumidor. Ahora interesa este rasero para esto y ahora para lo otro. Entonces se nos va llevando y trayendo. Estoy totalmente contigo de acuerdo en que se necesita muchísima, muchísima formación. Y formación también sexoafectiva, pero de calidad. No puede ser que haya niños, los niños empiezan con 8 años a ver pornografía. Se están educando en el sexo con la pornografía. Y por eso están obligando ahora a muchas cosas a chicas que no lo entienden o que se dejan o que... Entonces necesitamos mucha incidencia en el tema de la educación, porque es ahí donde empiezan. Porque es que con 4 o 5 años ya podemos empezar a deshacer muchos mitos y a trabajar y a deconstruir, pero siempre yo pienso que de calidad. Debemos de tener mucho cuidado con lo que se lleva a los colegios y a los institutos. Lo que hablabas de la justicia es que, bueno, ha habido webinarios y seminarios que ha hecho Fundación CERMI ahora durante la pandemia y después relacionados con la justicia y las mujeres con discapacidad. Es impresionante. O sea, primero que no tenemos acceso muchísimas veces literalmente a esa justicia porque no nos entienden o no hay acceso literal físico o porque no tienen traductores en lengua de signos o lo que sea. Y luego no solo se aplica el sesgo de género, sino el sesgo de discapacidad. Hace poco una chica se ponía en contacto conmigo y me decía, es que me han quitado a los niños y como yo no me puedo desplazar porque tengo discapacidad, han apelado en el juicio y bueno, que a ella la han acusado de que no va a ver a sus hijos y de que no va a buscarlos. Y es que no hay transporte porque ella vive en una zona rural y no hay transporte ni puede ir. O sea que es que se junta todo el hambre con las ganas de comer. Pienso que y por último ya que creo que hay que legislar con perspectiva de género, hacer políticas feministas, presupuestos en ayuntamientos en el Estado con perspectiva de género, porque si no, y tiene que haber ahí siempre no sé, pues políticas ministras en las zonas de mando de las diferentes empresas potentes, tiene que haber mujeres con perspectiva feminista, porque es que si no estamos ahí, desde luego no se van a aplicar, no van a pensar muchos de ellos en aplicar políticas feministas o políticas con perspectiva de género, por supuestísimo. Entonces, porque bueno, yo estoy muy bien aquí, no te voy a hacer el sitio a ti. Entonces, no sé, yo sí que me gustaría poner un ejemplo y no me gustaría acabar sin poner el ejemplo de la CIVA. Yo soy de Santa Coloma de Gramenet, aquí tenemos una alcaldesa muy feminista. Y además hay un centro que es pionero en Europa, que es de políticas feministas, y bueno, y se hacen muchísimos cursos de formación. Ahora se está haciendo un curso de oficios que no tienen nada que ver con los oficios de siempre, pues fontanera, yo que sé, electricista, etcétera. Van a probar, por ejemplo, si les gusta van a hacer un curso más largo, se ha hecho uno de nuevas tecnologías, etcétera. Así que yo lo aconsejo 100%, no me gustaría irme sin comentarlo, porque es que hay que estar ahí. Una cosa es decirlo de boquilla, que queda muy bien en una rueda de prensa, hablar de políticas feministas, de no sé qué, de género y tal, pero luego hay que pringarse y hay que estar ahí y hay que saltar al ruedo y hacerlo. O sea, que pienso que eso es vital. Y nada más, y que ha sido un honor escucharte, Marisa. El placer mío. Si me deja Isabel, ¿no? Sí, adelante, tenemos unos 5 minutos. Vale, pues hay un truco, ¿no? Digamos que cuando, por ejemplo, estas políticas de perspectiva de género, lo que estás comentando, Carmen, ¿no? ¿Cómo sabemos realmente que cuando nos dicen que se está desarrollando una política con una perspectiva de género, que normalmente es de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo sabemos que es verdad, ¿no? Que eso va a producir los resultados, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver también con las ideas preconcebidas, ¿no? Será porque la política que nos está proponiendo va a hacer alguna de estas cosas. Una, va a mejorar la posición de las mujeres, ¿vale? Es decir, las mujeres van a obtener un mayor beneficio
de la posición social que están ocupando, ¿no? Y vamos a poder, algunos de los problemas, de las vulnerabilidades, de la situación de pobreza, de la situación de falta de participación, va a ser abordada a través de esa política, ¿no? De tal manera que después de la política habrá mujeres que tengan más recursos, más derechos, más presencia, más participación. Y en segundo lugar, porque estamos hablando de una política que va a cambiar el orden de las cosas, es decir, que va a producir alguna modificación sobre las cosas que están provocando esa desigualdad, ¿no? El tema de pues, que efectivamente va a sancionar a las empresas que no contraten mujeres, ¿no? Entonces, que tenemos que aprender, y este realmente es el trabajo difícil que yo creo que muchas veces hacemos desde las organizaciones que representamos además a personas, ¿no? y que estamos trabajando a favor de los derechos de las personas, que es encontrar ese enfoque de derechos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Fundación Mujeres hemos estado participando en plataformas, por ejemplo, de cooperación al desarrollo, y se hablaba en muchos momentos que las mujeres de África son el futuro de África, ¿no? Era una frase que se utilizaba mucho. Pues bueno, nosotras hicimos un seminario con mujeres africanas y llegamos a la conclusión de que las mujeres africanas serán el futuro de África si África procura un mejor futuro para las mujeres africanas. Entonces, el auténtico enfoque de género y la auténtica superación de los roles y estereotipos de género que provocan desigualdad son políticas que realmente tienen un enfoque de derechos para las mujeres, ¿no? Y que, como dice Cristina, pues son capaces de vencer, ¿no? las visiones estereotipadas que sobre las mujeres se tiene en las sociedades, ya sea en términos generales, por el hecho de ser mujeres, ¿no? O en cualquiera de las circunstancias en las que estemos, ¿no? Es decir, que ya sea porque pertenecemos a una minoría étnica, tenemos una discapacidad o estamos participando en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que por terminar, digamos, con una nota positiva, ¿no? Tenemos mucha política pública, podemos utilizar a nuestro favor en muchas ocasiones lo que es la incidencia política, pero tiene que ir dirigida siempre, siempre, siempre a superar la visión estereotipada que sobre las mujeres se tiene y que está evitando que podamos ser personas normales, entre comillas, y entenderme, ¿vale? Pero personas que son capaces de transitar con plenitud por la totalidad de los derechos, ¿vale? Y Noelia, encantada de saludarte, aunque llegas, es decir, encantada de poder saludarte también. Sí, lo que pasa es que estamos ya sobre la hora, tenemos que terminar. Yo quería agradeceros enormemente, bueno, a ti, Marisa, porque creo que ha sido un encuentro muy enriquecedor. También las aportaciones de mis compañeras, de Carmen, de Cristina. Seguro que vamos a poder contar con Noelia en el próximo observatorio. Yo, simplemente para despedirme, quería emplazaros a las próximas actividades que tenemos previstas. La Fundación CERMI Mujeres tiene en el horno lanzar en las próximas semanas un webinario sobre las mujeres con discapacidad en los medios de comunicación. También ya en el mes de octubre vamos a hacer un aula de derechos humanos en la que vamos a hacer una formación acerca de la recién aprobada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual y el impacto que tiene en las mujeres con discapacidad. Y luego también invitaros a los dos grandes eventos que vamos a desarrollar en lo que queda de año. Uno de ellos es la conferencia sectorial, es ya la 6ª conferencia sectorial que vamos a celebrar en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado el día 20 de octubre. Próximamente estará abierto la inscripción en nuestra página web y en el que vamos a hacer un recorrido acerca de lo que hemos avanzado en estos últimos 25 años, ¿no? en celebración pues, precisamente del aniversario del movimiento CERMI. Y de cómo hemos tenido que luchar para introducir el enfoque de género, ¿no? en las políticas de esta organización y cómo no ha sido tan fácil hablar, por ejemplo, de feminismo. Luego, también quería invitaros a la próxima convocatoria que tendrá lugar en noviembre, del 24 al 26 de noviembre. Nos vamos a reunir en el Foro Social de Mujeres con Discapacidad, el 5º Foro Social, que este año celebramos en Albacete y que estamos organizando conjuntamente con CERMI Comunidad Castilla-La Mancha y que contamos también con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha. A ese sí que tenéis ya está abierto el plazo de inscripción.
Pues lo dicho, muchísimas gracias Marisa, muchísimas gracias compañeras por una vez más acompañarnos en estos encuentros del observatorio y bueno, pues nos vemos en la próxima actividad en la que hablaremos sobre los medios de comunicación y las mujeres con discapacidad, lo que sería la imagen social de las mujeres con discapacidad en los medios de comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Dios.